buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy tengo el honor de tener a uno de esos hombres que trabajó por años, 13 años, en esta emisora, que por 13 años donó su tiempo para llevarles a ustedes un programa muy especial, Cuba y su historia, que hoy hace mi colega y amigo José Antonio Albertini, pero que por muchos años hizo Carlos Cabezas. Carlos Cabezas es un profundo conocedor de la historia de Cuba, un profundo conocedor de variados temas, pero hay uno en particular por el cual lo he invitado en el día de hoy. Como ustedes conocen, Carlos Cabezas es un sacerdote casado, tiene conocimientos profundos de la Iglesia Católica, es un hombre de fe, es un hombre a creer, y quiero abordar con él cuáles han sido las últimas situaciones que se han presentado en la Iglesia Católica Universal o Iglesia Católica de Roma. Carlos me va a aclarar el término. Carlos, gracias por estar acá. Muy bien, Pedro, encantado. Carlos, ¿Iglesia Católica u Universal? Bien, Pedro, en ello hay una redundancia, ¿no? Porque católico significa universal. El nombre oficial de la Iglesia es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros tenemos dentro de la forma de comprender a la Iglesia muchas confusiones, debido a que no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay una serie de estructuras que complican un poco la situación. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene dos ritos. El rito romano, que es el que la mayoría de los televidentes han visto desarrollar en el transcurso de su vida. Ese es el que vemos en las misas regulares. Ese es. Y el rito oriental, que es el que tienen las iglesias católicas, pero que están en el Oriente Medio, que son iglesias que, aunque tienen vínculo con el Papa, desarrollan una liturgia diferente. Que es diferente. Que se adecua tal vez a las tradiciones y a los medios ambientes de esas regiones. Pero Carlos, ya conociendo y aprendiendo como siempre se hace contigo, ¿qué ha pasado en la Iglesia Católica y Apostólica Romana? ¿Por qué renuncia Benedicto XVI? ¿Hay alguna particularidad que el nuevo Papa sea latinoamericano? O sea, ponnos al tanto de tus conocimientos, de tus perspectivas, no solo por lo que sabes, sino por lo que viviste dentro de la Iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo, en tu opinión, en la Iglesia? Bueno, dentro de la Iglesia hay hombres que son los que la dirigen, que son los que tienen su labor apostólica evangelizadora. Muchos de ellos, hombres santos, de vida muy limpia, muy productiva, pero también ha habido otros de vida no santa, no limpia y no productiva. Por ello, todos los escándalos que han salido a la luz pública, nosotros nos quedamos asombrados muchas veces y no nos damos cuenta de que son situaciones que han estado ocurriendo por el relajamiento de la forma de vivir la fe. Hay una serie de personas que llegan al ejercicio del sacerdocio con vocación genuina. Hay otros que buscan en el sacerdocio un acomodamiento de vida ante la sociedad, porque no sé qué otra cosa. En Cuba, por ejemplo, los sacerdotes pasábamos muchos trabajos, o sea, acomodamiento no había, y si eran los enfrentamientos con el régimen era constante, por los actos de repudio que hacían a otra gente o a la misma iglesia, los planes de la calle, las cantidad de conatos que existieron con la iglesia, con el culto cuando se realizaba y los sacerdotes. Pero en general ha habido y hubo y está presente todavía un relajamiento de la forma de vivir el Evangelio. Permíteme una pregunta y por supuesto esto sin ningún ánimo de molestar, no solo a ti que me vas a entender, sino a los televidentes, por creyentes que sean o practicantes que sean. Uno ve en la política, y repito, salvando distancias, un número importante de personas que van a la política porque lo miran como una forma
de buscar mejores condiciones de vida, no tienen tal vez la habilidad, el talento, la disciplina para cursar una carrera, para cumplir con un compromiso importante, ajeno a la política, y creen que la política es el mejor lugar para medrar. Y por eso vemos esta cantidad de escándalos constantes y permanentes que antes se producían en América Latina y que hoy se están produciendo con extrema frecuencia en Estados Unidos. Se podría decir que algunas personas van a la iglesia y se hacen sacerdotes, curas, para también encontrar esa vía desde la perspectiva de ellos más cómoda, más factible para mejorar sus condiciones. Eso existe, indiscutiblemente. No creo yo que sea la mayoría de los casos. Sinceramente, para poder mantenerse en un seminario, que como mínimo son 8 años de estudio, poder mantenerse en un seminario con vocación, hay que tener un coraje muy grande, porque la disciplina en todas las personas no es igual. Hay quien acepta la disciplina como un cordero y hay quien acepta la disciplina porque no le queda más remedio. Por lo tanto, hay que esforzarse, aún teniendo vocación, para mantenerse en un seminario. No solo la cuestión de los estudios, porque en definitiva hay sacerdotes de todo tipo. Personas en la calle me dicen, me preguntan, me hablan de la inteligencia que tiene que tener un sacerdote muy grande. Sí, la mayoría yo diría que son personas inteligentes y otros súper inteligentes, pero también hay personas mediocres en cuanto a inteligencia dentro del sacerdocio. Hace unos días se celebró en la Iglesia Universal la fiesta del santo cura de Ars, quien, según se dice, no era muy inteligente que digamos, y llegó a ordenarse sacerdote y fue un santo, porque se presentó de una forma ante sus fieles como Cristo quiere que un sacerdote se presente. Y más o menos esto es lo que últimamente ha estado ocurriendo en la Iglesia con el Papa Francisco, que muchas personas se sorprenden de lo que no debieran sorprenderse, porque lo normal sería que todos los sacerdotes y todos los papas hubiesen actuado como él. Estoy de acuerdo contigo, porque muchas de las críticas que uno escucha, por supuesto, en no creyentes y también en creyentes, es las vastas riquezas, las cuantiosas riquezas que se dicen con las que cuenta la iglesia. También ese lujo, esa presencia que implica vanidad que uno aprecia en muchos altos dignatarios de la iglesia. Por ejemplo, cuando uno ve, y no quiero caer en el tema cubano, al padre de Jaime, al obispo de La Habana, al cardenal, cuando uno lo ve en su manera de hablar, de vestirse, de caminar, te parece que estás presenciando un petimetre del siglo XVIII de la corte de Luis XIV. Es realmente sorprendente. Y cuando tú ves o veías algunos papas totalmente diferentes a este papa, veías el boato, la riqueza que esas personas demostraban con lo que traían puesto. Eso es chocante, Carlos. Bien, eso es chocante y sobre todo para mí, cuando yo soy un antimonárquico 100% y estoy en contra de todas esas cosas. Pero dentro de la iglesia uno se acostumbró a ver eso. Y no como símbolo de riqueza, de poder quizás, pero un poder y una riqueza heredada. Era parte de la tradición, era parte, cuando yo abrí los ojos y vi la imagen de un papa, era la imagen de Pío XII. Y me acostumbré a que eso era así. Nunca pensé en ese aspecto externo que se pudiera cambiar. Pero no obstante, fíjate, los papas que yo he vivido, que fueron Pío XII, que solamente de oídas, pero de conciencia, de que me acuerdo del Papa Juan XXIII, de Paulo VI, de Albino Luciani, que fue Juan Pablo I, de Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Todos ellos tienen un denominador común. ¿Cuál? Han sido papas fantásticos. Es una cosa tremenda. La mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI ha dotado a la iglesia de papas de unas cualidades tremendas. Claro, diferentes unos de otros. Y las cualidades de uno quizás otros no la tuvo. Pero hay algo que llama la atención. Esos papas tremendos, como tú dices, que no cabe duda que algunos de ellos
como Juan Pablo II y Pío XII, fueron capaces de enfrentar los totalitarismos y a su manera y a su medida cada uno trató de ayudar a sus respectivos pueblos y en particular a la feligresía. Esos hombres tenían conocimiento quizás de lo que estaba aconteciendo al interior de la iglesia. Tenían conocimiento de las degradaciones que se producían, de los problemas que se estaban confrontando, o tú crees que no tenían conocimiento. Por ejemplo, el hecho de que un sacerdote se comportara mal en una diócesis, con X personas, con niños o no niños, con quien sea, violaba un voto muy específico dentro de la Iglesia Católica. Ese hecho que llevara al traslado de esa persona a otro lugar y no a su separación. ¿Tú crees que esos papas no conocían eso? No, eso es a nivel de diócesis. Ya. ¿Te das cuenta? El Papa sí podía conocer en sentido general todas esas cosas que ocurrían, pero te repito, era a nivel de diócesis y a nivel del obispo que quisiera reportar esas cosas, porque también hay un factor que nunca se habla de ello. Los obispos cuidan su imagen, la imagen de su diócesis, y en ocasiones no le conviene. Nadie lo quiere. Esa es la cuestión. ¿Tú te entiendes? Hay una serie de cosas imbricadas en que nosotros tenemos que ver cada uno por separado. Sí, eso me llama la atención eso, porque hay quien dice que las grandes compañías pueden tener problemas X con altos empleados, pero que esos problemas no salen a la luz pública porque a la compañía no le conviene. Eso por una parte. Por otra, la iglesia siempre trata, como Francisco lo repite constantemente, trata de tener una antropología que le sea propia, una forma de mirar al hombre en el plano concreto de su vida diaria. Y al primer hombre que ve es a ese sacerdote que está próximo. No quiere decir que desconozca otras cosas. Hay quienes dicen que la mayor agencia de espionaje del mundo es la Iglesia Católica, porque tiene un cura y monjas en todos los lugares habidos y por haber. Y en efectivo, nosotros vemos que sí, tienen información, pero no como agencia de espionaje, sino información buscando cómo mejorar su predicación, que el Evangelio llegue a esos hombres a quienes se pretende llegar. Y en este sentido, la iglesia ha tenido mucha caridad con muchos sacerdotes que han cometido pecados. Yo fui un sacerdote pecador, yo dejé el ejercicio del ministerio porque me enamoré. Pero tú dejaste el ejercicio del ministerio por eso, que eso es algo que acontece y punto. Te quitaste la sotana, dejaste de ser cura por práctica. Pero tenemos el caso de la doble moral del obispo Lugo, expresidente de Paraguay, y todavía peor, los que violan y los que abusan de pequeños. O sea, una cosa es ser pecador y otra cosa es ser un individuo que realmente es deleznable. Tienes en cierto sentido razón. El pecado es negación de Dios. El pecado es hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. El hombre es libre siempre y cuando cumpla la voluntad de Dios. Cuando un sacerdote o un médico, un maestro, comete un acto de estos que tú has mencionado, esa persona no es libre. Esa persona está siendo arrastrada por ese mal interior. Existe un mal externo, indiscutiblemente, pero hay un mal interior que es el peor, que es el que tiene el ser humano dentro de sí, por medio del pecado original que heredamos todo, que fue nada más que la autosuficiencia de la razón humana. El hombre queriendo ser como Dios. La vanidad. Es no solamente vanidad, queriendo ser como Dios. Es una autosuficiencia. Eso es un punto extremo de vanidad. Total. Entonces, eso lo tenemos constantemente. Y vemos que eso es lo que ciega a muchas personas, nos ciega a nosotros, a todos, para cometer los pecados. Unos serán veniales, otros serán mortales, unos con mayor culpabilidad, vamos a decir, o mayor grado, otros con menos, pero son pecados en definitiva. La iglesia que mira ad intra, que mira para sí mismo, ha buscado ayudar a sus sacerdotes. Desgraciadamente, las soluciones siempre no son las mejores. Muchas veces ese querer ayudar consistía en trasladarlo de un lugar a otro sin darse cuenta de que lo que estaba trasladando era el problema. Sí, señor. De un lugar a otro. Yo no creo que conscientemente lo hicieran algunos obispos. Carlos, ¿hasta qué punto tú crees que esas situaciones y otras similares
han perjudicado la fe, han afectado la feligresía, porque se está planteando, por ejemplo, Brasil, que es uno de los países con mayor número de católicos en el mundo. Una gran cantidad de estos han abandonado la Iglesia Católica para irse a iglesias protestantes. ¿Tú crees que eso sea parte de la labor proselitista de esas iglesias protestantes o es parte de lo que pudiéramos decir problemas internos y descomposición de la Iglesia Católica? Ojalá que haya sido para irse para las iglesias protestantes, pero no ha sido así. No ha sido así. Ha sido para irse a toda esa serie de cultos, toda esa serie de sectas que están constantemente... Fanáticas que realmente lo que degradan es al ser humano. Y que al mismo tiempo hay mucha sospecha en muchos aspectos. Aparentemente ayudan a la gente con un espíritu proselitista, pero en definitiva esas sectas han provocado que muchas personas dejen la rigidez de una iglesia protestante, la rigidez de una iglesia católica, para ir y acudir ante estos predicadores que les presentan toda una serie de cosas mucho más asequibles y al mismo tiempo están mucho más próximos y más cerca. Y en muchas ocasiones son esquilmadas estas personas. Eso ocurre, eso ocurre. No en todos los casos, porque hay quienes están en ellos de buena fe, pero eso es más difícil que ocurra en la iglesia protestante y es más difícil que ocurra en la iglesia católica, porque hay más control, simplemente por eso. No es porque sean mejores unos que otros, sino que el control hace... Hay una mayor disciplina, pudiéramos decir. Mayor disciplina, pero al mismo tiempo hay toda una serie de pautas que te ayudan a que tú mejores. Por ejemplo, un examen de conciencia todas las noches te ayuda a pensar qué es lo positivo y lo negativo que tú has hecho. Por supuesto que yo estoy en contra de ese examen de conciencia que busca solamente hurgar en el pecado. Yo creo que el examen de conciencia debe ser más en ver lo positivo que hiciste para hacerlo mejor al día siguiente. Pero hay una serie de normas, hay una serie de disciplinas, como mencionaste, que te ayudan en el plano espiritual. De las sectas yo no te puedo hablar mucho, porque desconozco bastante, solamente las conozco generalmente. Si hay alguien que tiene otra opinión diferente a la mía, lo siento, pero no conozco mucho al respecto. Pero sí conozco un poco de los protestantes, sí conozco bastante de la Iglesia Católica, y te digo que todas las cosas ocurren por medio del pecado del hombre, las cosas negativas, pero es mucho más difícil en unas que en otras. Carlos, y aunque tú no lo creas, nos quedan menos de 10 minutos. El tiempo se va volando, tú lo sabes muy bien en los muchos años que dirigiste el programa Cuba y su historia. ¿Por qué se produce la renuncia, en tu opinión, de Benedicto XVI y por qué en este momento se elige un papa latinoamericano, argentino específicamente? Lo primero, Benedicto XVI de veras que es un hombre de vida santa, un hombre piadoso, un hombre devoto. Siempre se habla de su inteligencia, por supuesto, una de las mentes más privilegiadas de la Iglesia, pero un hombre de Dios y un hombre espiritual. Benedicto XVI no pudo, aparentemente, porque lo que hay dentro no se sabe, pero externamente analizando, no pudo soportar más todo lo que tenía encima. Y era y fue tan humilde. ¿Te refieres a los problemas del Vaticano? A los problemas. Fue y es tan humilde que llegó a renunciar. Cosa que Juan Pablo II no hizo. Juan Pablo II decía que de la cruz no se renuncia. Pero vemos que hay dos formas de mirar el mismo problema. Por supuesto. Y lo respetamos las dos formas. Al menos dos formas. Al menos dos formas. Por supuesto que hay muchas más. Y vemos que Benedicto XVI verdaderamente ya era mucho para él. Ya no podía con eso. El hecho de que hayan nombrado a un papa latinoamericano tiene y está oculto dentro de las intenciones del cónclave. ¿Qué fue lo que llevó a eso? No te puedo decir, no estuvo allí. Pero analizando, indiscutiblemente que se le quiso dar a la Iglesia otra visión. Se quiso buscar un pastor. Una acción de relaciones públicas, pudiéramos decir. No, porque Juan Pablo II, como era en relaciones públicas, no hubo. Mejor que nadie. Era un mediático tremendo. Sí, y era un hombre que, aunque hubo contradicciones, porque por ejemplo él llenaba un estadio, llenaba una plazoleta inmensa
con muchos jóvenes. Y las iglesias católicas estaban no van. sin jóvenes. Sí. Y los pocos que había se estaban yendo. Carlos, vamos a Francisco, que el tiempo nos mata. Bien, Francisco es un hombre que trae un aire nuevo al Vaticano. Es un hombre que yo creo que lo eligieron con la intención de un papa de transición por la edad que él tiene. Recordemos que cuando se busca un papa de transición no se espera que haga algo similar mucho. se hizo con Juan XXIII, ¿no? Y mira todo lo que hizo, que abrió las puertas del Concilio Vaticano II, la iglesia se oxigenó, se llenó de aire. Y Francisco, verdaderamente que ha sido la expectación de todo el mundo. Todos nos quedamos boca abiertos. Yo rezo todos los días porque no le ocurra nada, ya sea que provenga del exterior o del interior. ¿Tú crees que él pueda producir los cambios necesarios o al menos iniciarlos de esa situación tan aparentemente tan complicada que llevó a Benedicto XVI a renunciar? Creo rotundamente que los inicia. Que los pueda completar, no sé. Eso responde o dependerá de acuerdo con su tiempo de vida y con su tiempo de mente fresca para ello. Pero ya en octubre comienzan las cosas fuertes. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay una comisión que él nombró para investigar todos estos escándalos, todas estas cosas y hacer una renovación. Se van a reunir con él en octubre. Y esperamos que después de eso muchos cambios aparezcan. Nosotros tenemos algo que nos ha dicho el Papa. Esperamos cambios, pero el Papa nos ha dicho que tenemos que cambiar nosotros. El primer cambio es personal. El primer cambio es dentro del interior de cada hombre y mujer que quiera verdaderamente vivir el evangelio que el Señor ha predicado. Pero en el caso del Vaticano, o sea, un Estado, digamos así, porque lo es, pero que es un Estado teocrático, donde está dirigido por una persona, por un individuo, para los creyentes, pues, que ha sido iluminado por el Señor o por X factores. En el caso del Vaticano, hay problemas económicos serios. Se han dado escándalos de corrupción, independientemente a los de índole moral que se extienden por todo el país. Hay muchos rumores, y estoy hablando esto con todo respeto, pero te invité a este programa, que yo sé que es muy difícil para ti venir, porque quería abordar estos temas y solo me siento capaz de abordarlo contigo por la confianza que te tengo. Difícil de venir por la distancia, ya que vivo en Hollywood, no por otra cosa. Sí, señor, yo lo sé, Carlos. No, y por los horarios de trabajo que tienes también, que son muy complicados. Ahora que estoy de vacaciones. Por eso te agradezco mucho este esfuerzo. Pero la complicación, para mí, lo que tú dices del ser humano, el individuo como tal, válido. Pero la situación de lo que viene siendo el reflejo de todos los creyentes, el Vaticano. Aparentemente se ha ido produciendo una decadencia, una crisis muy severa, crisis económica, crisis moral. Hay quienes hablan de que existen pequeñas, salvando la distancia, pequeñas mafias, pequeños grupos de intereses entre los cardenales y muy en particular en la burocracia vaticana. Hay quienes critican con mucha vehemencia las riquezas que ostenta la Iglesia, no solo en el Vaticano, sino también en muchos lugares por donde está presente. Hay quienes critican el boato, repito, de algunos de las cardenales, de los máximos representantes de la Iglesia. ¿Tú crees, de ser estas críticas, tú compartirlas, tú crees que Francisco pueda enfocar una solución, digamos, si no total, enfocarla a buscarle solución? Pues me imagino que nos queda demasiado poco tiempo. 2 minutos. Y es imposible dar respuesta a todo. Vendrás en otras vacaciones. Pero, en definitiva, él sí lo puede afrontar. Él lo está afrontando ya. Ha habido cambios en la cuestión económica del Vaticano y habrá muchos más. Y lo que sí te quiero decir, Francisco es una persona del siglo XXI. La Iglesia, durante los 20 siglos y pico que ha existido, ha vivido escándalos de los hombres. Muchos más grandes que estos. Mucho más grandes que estos. Sin y duda. ha sobrevivido. Se dice de un famoso escritor, historiador del siglo XIX, que le preguntaron, ¿cómo es que te has hecho católico después que escribiste la historia de la iglesia más horrible que se puede leer? Y él dijo, es que después de ver tantos pecados y tantos horrores, me he convencido
que está guiada por el Espíritu Santo, porque si fuera únicamente por los hombres, ya lo hubieran desbaratado. Muy aceptado eso. Pues bien, Pedro, esto es lo que esperamos de Francisco y con la oración de todos lograremos que él haga lo más posible. Carlos, es importante que lo haga. Es importante que lo haga porque yo que no soy creyente, yo que no soy practicante de ninguna religión, estoy consciente que hace falta los valores que imparten las iglesias cuando son sinceras y cuando realmente responden a la voluntad del ser humano, al deseo, al criterio, a la confianza que uno necesita, porque uno necesita tener confianza. Yo estoy consciente de eso y tú has dicho que no eres creyente, que no eres cristiano. Ese punto lo tocamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y gracias más a mi amigo Carlos Cabezas. Recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Hola, les habla Luis G. Díaz, productor ejecutivo de la programación en español de su canal 17. Por más de 30 años estamos llevándole a ustedes semana tras semana programas de una calidad que no la encuentra en otros canales. Es por eso que en estos momentos críticos económicos que estamos pasando necesitamos su cooperación y su ayuda. Si no recibimos su ayuda no vamos a poder continuar con este bloque en español. Por eso que yo les imploro que envíen lo que ustedes puedan, la cantidad que ustedes puedan, a la dirección de P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. O también pueden entrar en nuestro sitio web wlrn.org. Hoy más que nunca cuento con ustedes. Ayúdenos para poder continuar la labor que por más de 30 años está llevando su canal 17. Muchas gracias. Los pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas